Tiene estudios destacados como licenciado en Ingeniería Agronómica en la Facultad de Ciencias Agrarias Veterinarias de la Universidad Técnica de Oruro. Es diplomado en Gestión de Negocios y experto en creación y desarrollo de nuevas empresas en la Universidad Privada, la UPB. Es diplomado en Ingeniería Ambiental aplicada a la Escuela Militar de Ingeniería. También tiene un diplomado en Consultoría y Gestión Estratégica en Pymes en la Universidad Privada Boliviana de la UPB. También es diplomado en Ecología y Conservación en la Escuela Militar de Ingeniería. También es parte del programa de formación e implementación en sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ISO. También es diplomado en gestión ambiental en la Escuela Militar de Ingeniería. Tiene también un diplomado en seguridad y riesgos industriales en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. También cursó una maestría en gestión ambiental y recursos naturales. Le damos la gran bienvenida al magíster ingeniero Alejandro de Ruiz Azuga, quien el día de hoy nos va a deleitar y nos va a instruir sobre el tema la aplicación de la normativa ambiental en las obras civiles. Le damos la más cordial bienvenida y tiene la sala abierta para poder compartir sus conocimientos. Muchísimas gracias. Por favor, si me pueden permitir iniciar el video al hospedador. Por favor. Ok, mientras tanto, vamos a ir iniciando lo que es la presentación. Por favor, repito una vez más, si pueden permitirme iniciar la cámara. Me sale que no puedo iniciar el video porque el hospedador lo detuvo. Por favor. Ok. Vamos iniciando con este webinar. Bienvenidos, colegas, al webinar Legislación Ambiental aplicable a obras civiles, organizado por el posgrado de la Escuela Militar de Ingeniería, Mariscal Antonio José de Sucre. Como les decía, mi nombre es Alejandro Ruiz Azuga, con quien vamos a compartir un par de minutos, tal vez hasta una hora, sobre lo que es la aplicación de la normativa ambiental, específicamente en obras civiles. Continuamos. Muy bien. Como les decía, quienes nos siguen en todas las plataformas, tanto Zoom y Facebook, sean todos ustedes bienvenidos. Debemos iniciar hablando y dejando claro algunos conceptos importantes. Principalmente lo que es, ¿qué es gestión ambiental? Gestión ambiental, desde un punto técnico, desde un punto de la ingeniería, lo podemos definir como un conjunto de actividades o acciones que tienen como principal objetivo promover la conservación y el uso sustentable del medio ambiente. Toda acción que nosotros generemos para el cuidado, la mitigación del medio ambiente o del área de emplazamiento de nuestro proyecto es parte de la gestión ambiental, tanto en la etapa de ejecución, de operación, de mantenimiento, inclusive en la etapa de cierre de nuestro proyecto. Otro concepto importante que debemos tomar es ¿qué es una licencia ambiental? Nosotros escuchamos mucho hablar sobre licencias ambientales en proyectos públicos y privados. Más adelante vamos a poder determinar los tipos de licencias ambientales y cuál es el rol que juegan dentro de lo que es la gestión ambiental. En facilito, colegas, una licencia ambiental es un documento técnico legal en el cual se van a incluir los compromisos de mitigación ambiental que asume el representante legal de toda actividad, obra o proyecto. Son compromisos que deben tener ciertas características para ser incluidos en una licencia ambiental, sobre todo que sean
medibles, sean alcanzables y sean realistas. Los compromisos que nosotros como consultores ambientales incluyamos en la licencia ambiental, que van a ser validados también por el representante legal, deben ser alcanzables, ¿no? Y además deben ser coherentes con la actividad o proyecto que nosotros estamos generando, ¿ya? Una coherencia técnica como también una coherencia económica. Porque si nosotros no tenemos la capacidad de cubrir el costo de la implementación de estas medidas, vamos a tener problemas al momento de generar nuestros informes de monitoreo ambiental, que es justamente el documento que informa del estado del cumplimiento de mi licencia ambiental ante la autoridad ambiental competente que ha emitido esta licencia ambiental. Continuamos. Definamos también otro concepto importante. ¿Qué es un impacto ambiental? El impacto ambiental es el resultado de una actividad humana, de toda actividad humana, que genera un efecto sobre el medio ambiente. Además, que supone una ruptura del equilibrio ambiental. Todas nuestras acciones, todas sin excepción, generan un impacto ambiental. De mayor o menor medida puede ser, pero ¿cuál es el objetivo que tenemos los consultores ambientales, los profesionales que trabajamos en esta área? Es reducir y mitigar justamente estos impactos ambientales que se generan con el desarrollo de mi actividad. Puede ser la construcción de un puente, de una carretera, de un edificio, de un sistema de riego, de cualquier proyecto que tengamos, de cualquier actividad que tengamos. No nos olvidemos que la ley 1333 justamente nos dice esto, ¿no? Que toda actividad o proyecto, ya desde su etapa de preinversión, debe contar con licencia ambiental. ¿Y qué nos dice cuando, cómo debemos entender cuando nos dice que debe contar con una licencia ambiental? Que ya se deben generar medidas de mitigación, ya se debe generar el compromiso del cumplimiento de esas medidas de mitigación. El desarrollo de una sociedad, colegas, se genera a través de la construcción, de la explotación de minerales, hidrocarburos, etc. Esto no quiere decir que debemos frenar nosotros la evolución, el progreso de una sociedad a causa de los impactos ambientales. Ese no es el objetivo. El objetivo es mitigar esos impactos, gestionar esos impactos ambientales para tratar de reducir a lo menos posible este impacto a cualquier factor ambiental, ya sea suelo, agua, aire, flora, fauna. Para esto, hemos determinado 3 tipos de impactos ambientales que se pueden presentar en lo que son las obras civiles para el área de la construcción. Los impactos locales, que a ver, como ejemplos podemos dar la explotación de áridos y agregados en canteras, en banco seco o en banco húmedo, vertederos de residuos no gestionados, que también pueden ser impactos, los impactos regionales, ¿no? Los impactos regionales, hablamos de la contaminación de ríos, de contaminación a algún otro factor ambiental, y los impactos globales. Sobre todo se refieren estos impactos al aumento de los gases de efecto invernadero, las lluvias ácidas, la pérdida de biodiversidad, algunos inclusive riesgos nucleares que se pueden generar, ¿no? Estos son los 3 tipos de impactos que se pueden determinar en lo que es las obras civiles o el área de la construcción. Para determinar una metodología de identificación de impactos, la autoridad ambiental competente ha promulgado la resolución administrativa 028/2018,
Quienes deseen pueden escanear este código QR y descargarse esta resolución administrativa que nos marca el procedimiento que debo seguir para yo identificar mis impactos ambientales. En dos escenarios: el escenario de la etapa de preinversión y el escenario de la etapa de operación, ¿no? Estos son los dos escenarios que se manejan al momento de gestionar nuestros impactos ambientales. En la etapa de preinversión, antes de yo iniciar la etapa de ejecución, y cuando ya esté en ejecución, operación, mantenimiento, cierre, o inclusive en futuro inducido. ¿Cuál va a ser la diferencia de estos dos escenarios, colegas? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que si yo aplico esta metodología en etapa de preinversión, yo tengo que predecir los impactos ambientales, ¿me entienden? Yo tengo que lograr, en base a mi expertise, a mi conocimiento, a mi formación, a mi competencia, predecir qué es lo que va a pasar en cuanto a los impactos ambientales que va a generar mi proyecto, pero desde una etapa de preinversión. Ya en la etapa de operación, este procedimiento de identificación se hace un poco más fácil. ¿Por qué? Porque la identificación de impactos ya se realiza in situ. Se realiza ya cuando el proyecto está en operación. Entonces es mucho más fácil que predecirlo. No depende tanto de mi competencia, de mi expertise, ¿no? Ya depende más que todo de la habilidad que yo tenga de identificar estos impactos ambientales. Antes de la promulgación de esta resolución administrativa, bueno, se tenía bastantes metodologías que podríamos utilizar para identificar impactos. Una de esas era el método CONESA, por ejemplo, ¿no? Y en realidad esta resolución administrativa está basada justamente en el método CONESA, ¿no? Para poder, ¿cuál es el objetivo de esta resolución administrativa? Unificar la metodología para que todos los consultores ambientales, todos los profesionales, podamos generar una identificación de impactos uniforme en base a un documento base que genera la autoridad ambiental competente nacional. Para quienes están en el grupo de WhatsApp, voy a pasar, creo que han tenido alguna dificultad en el escaneo del código QR, les voy a pasar este archivo en formato PDF para que lo puedan ustedes revisar. No se olviden, esta resolución administrativa y esta metodología de identificación de impactos, ¿dónde vamos a utilizarlo? Cuando nosotros tengamos que gestionar nuestras licencias ambientales. Cuando yo tenga que realizar un PPM PASA, cuando tenga que elaborar un manifiesto ambiental, un estudio de evaluación de impacto ambiental, debo de manera obligatoria utilizar esta metodología. Continuamos. Como les decía en una anterior diapositiva, estos son los posibles impactos ambientales que se pueden presentar en lo que son las obras civiles. Son impactos que nosotros debemos gestionar, que nosotros debemos ver la manera de reducir lo más que se pueda. Y bueno, si queremos pasar a un segundo plano o evolucionar un poquito más, podemos ya aplicar lo que algunos colegas llaman el EIA 2.0, el estudio de impacto ambiental 2.0, que se refiere a la aplicación de la jerarquía de la mitigación. Con la resolución administrativa y la metodología que les presenté hace unos segundos, no logramos llegar a una mitigación al 100% o a un impacto cero. Es muy complicado, por no decirles, en base a esa metodología, casi imposible. Pero ya hay nuevas metodologías, especialmente en países europeos, que ya hablan sobre la compensación de los impactos ambientales. Y en base justamente a esta compensación, que no solo se basa en el tema económico, sino también desde el tema técnico ambiental, ya se puede lograr
generar un impacto cero, un impacto ambiental cero, reducir al 100% nuestro impacto en el área en la cual se está emplazando mi actividad, obra o proyecto. Esta metodología, para quienes la quieran revisar, se llama la jerarquía de la mitigación ambiental, ¿no? Repito, es una metodología que me va a ayudar a reducir a cero el impacto ambiental y muy asombrado he podido ver que en algunos proyectos, especialmente de empresas transnacionales que están trabajando en nuestro país, ya se está aplicando este estudio de impacto ambiental 2.0, como lo llama, ¿no? Perfecto, continuamos. Si bien hemos identificado que se pueden generar impactos ambientales, se van a generar impactos ambientales en las diferentes etapas de nuestro proyecto, ¿cuáles son las opciones que podemos nosotros aplicar para reducir ese impacto ambiental? Muy aparte de lo que es el tema de la gestión de una licencia ambiental, el cumplimiento de las medidas de mitigación, vemos que se van creando distintas áreas ya hace más de unos 15 años atrás que nos hablan sobre, por ejemplo, la construcción sostenible, ¿no? Un área que se caracteriza por ser respetuosa del entorno y además de estar adaptadas a las condiciones de cada entorno, hablamos de las construcciones, obras civiles que ahorran recursos mediante la utilización de materiales de bajo impacto ambiental y además de bajo impacto social a lo largo de todo el ciclo de vida. Y miren, la construcción sostenible ya nos toca un tema importante. Dos palabras, bueno, tres palabras importantes, el ciclo de vida. Para quienes tienen conocimientos sobre sistemas de gestión, cuando hablamos, por ejemplo, de la ISO 14001, ya se incluye justamente este análisis del ciclo de vida, no solo de la etapa del proyecto, sino de los materiales que yo voy a utilizar dentro de mi proyecto, ¿no? ¿De dónde vienen esos materiales? ¿Cómo han llegado a la obra esos materiales? ¿No? ¿Qué tanto se está comprometiendo los recursos naturales que estoy utilizando? ¿No? Como les digo, ya es algo un poquito más profundo cuando hablamos de una construcción sostenible. La arquitectura ecológica, por ejemplo, que es la que optimiza y mejora el uso de los recursos naturales, como el agua, la energía, el sol, genera reducción de consumo de energía, utilización de fuentes de energía renovables, reducción de desechos y emisiones de gases de efecto invernadero, que generan lo que es la arquitectura ecológica. ¿No? Y también la arquitectura bioclimática, ¿no? Que se centra más que todo en el diseño y construcción de edificios en los cuales se tomen en cuenta las condiciones climáticas de la región donde se va a implementar el proyecto, ¿no? Y que cada vez están tomando más fuerza en países especialmente europeos y también en América Latina. Muy bien, tenemos que ver cómo ha ido evolucionando la normativa ambiental. En los años 70, hablando específicamente de 1972, se genera la conferencia de Estocolmo, se realiza esta conferencia en la cual ya se iban generando algunos movimientos ambientales, movimientos de cuidado del medio ambiente, de evitar la explotación de algunos recursos, especialmente en tema de fauna en aquella vez. En los años 80 ya se habla sobre lo que es la planificación ambiental en industrias, ¿no? Específicamente, justamente producto de ¿qué? De la revolución industrial. Si bien hay una revolución industrial, hay muchos técnicos entendidos en el tema ambiental que empiezan a ver que esto está generando como resultado agotamiento de los recursos, contaminación. Y bueno, en estos años, más que todo, el tema de la gestión ambiental o de la remediación ambiental se basaba más que todo en remediar lo que la industria ya había contaminado. Esto va evolucionando con el tiempo porque
por ejemplo, en estos años lo que se plantea es generar un diseño para que la industria no contamine, ¿no? No resolver cuando ya está contaminado, sino prever la contaminación, ¿no? Como les decía, en los años 80 justamente se hablaban ya sobre la aparición de los partidos verdes, los partidos políticos con tendencia verde de cuidado del medio ambiente. Un tema o una corriente que ha tardado bastante tiempo en llegar a nuestro país. A partir de los años 2000 recién se puede ver la aparición de partidos políticos, de agrupaciones ciudadanas que demuestran el cuidado del medio ambiente. En los años 90 ya se habla sobre lo que es el concepto de la gestión ambiental. ¿Producto de qué? De la aprobación en el año 1996 de la primera norma internacional de estandarización, como es la ISO, ¿no? La ISO 14001. El 2004 se genera la primera revisión de la ISO 14001, que se alinea mucho más a lo que es la ISO 9001, y en el año 2018 justamente lo que eran las OSAS de 18001 avanzan a lo que es la ISO 45001. Ya se puede tener un sistema de gestión integrado, ¿verdad? Tanto de la ISO 9001 en calidad, la 14001 en lo que es medio ambiente y la 45001 en lo que es seguridad y salud en el trabajo, lo que antes era seguridad industrial. El 2018, colegas, se produce un hito importante en nuestro país, porque se actualiza o se realiza la actualización más profunda a lo que es la legislación ambiental desde el punto de vista de la gestión de las licencias ambientales, con la promulgación del Decreto Supremo 3549, el 2 de mayo del 2018, y un año después, el 3 de abril del 2019, con la promulgación del Decreto Supremo 3856. No nos olvidemos que en los años 90, específicamente en 92, ya se promulga la Ley de Medio Ambiente, ¿no? Y tienen que pasar más de 20 años para que se genere una actualización y un cambio a los procedimientos administrativos para la obtención de licencias ambientales, que lo vamos a ver más adelante. Como les decía, la ley marco, la ley que enmarca nuestras actividades desde el tema ambiental, ya sea para hidrocarburos, ya sea para ingeniero, disculpe. Para construcción, justamente es la ley 1333. Ingeniero, disculpe, ¿me escucha? El 27 de abril, sí, ¿le escucho? Indican los cursantes, que los participantes que no pueden ver la pantalla. A mí sí me aparece la pantalla, la presentación, pero parece que a los participantes no les aparece. No sé si por favor lo puede dejar de compartir y volver a compartir, por favor. Muy bien. ¿Ahora sí? Esperemos sí, que con esto ya. ¿Sí? Sí, sí se ve. Muy bien. Como les decía, en 1992 se promulga el 27 de abril en la presidencia de Jaime Paz Zamora el marco normativo de lo que es la ley 1333 de medio ambiente. Tiene 12 títulos, es la normativa que enmarca todas nuestras actividades en lo que es el tema de gestión ambiental, ¿no? Y si bien el 92 se promulga la ley de medio ambiente, tienen que pasar 3 años para que, según mediante el Decreto Supremo 2476 del 8 de diciembre de 1995, se reglamente esta ley, ¿no? ¿Cuáles han sido los primeros reglamentos o los reglamentos, llamémoslo así, más importantes de esta ley? Primero, el Reglamento General de Gestión Ambiental, el RGGA, el RPCA, el Reglamento de Prevención y Control Ambiental, el reglamento en materia de contaminación hídrica, el reglamento en materia de contaminación atmosférica, el reglamento para actividades con sustancias peligrosas y el reglamento ambiental para actividades mineras.
después del 95 se han ido generando mucho más reglamentos. El RACIN, el reglamento para áridos y agregados. Bueno, tenemos un sinfín de reglamentos específicos para cada rubro. En el tema de las obras civiles, ¿cuáles van a ser los reglamentos que más vamos a utilizar al momento de gestionar, por ejemplo, una licencia ambiental? Sobre todo el Reglamento General de Gestión Ambiental, el RGGA, el RPCA, el RMCH de contaminación hídrica, que junto con el RMCA de contaminación atmosférica nos van a brindar justamente los límites permisibles de descarga, por ejemplo, tanto en temas de agua, de emisión de gases o partículas en fuentes móviles o en fuentes fijas, ¿no? Entonces, van a ser parte en la utilización de estos límites permisibles cuando yo gestione mi licencia ambiental, ¿no? Ya depende mucho de la competencia del consultor ambiental, del expertise del consultor ambiental en el desarrollo de cada uno de estos reglamentos. De manera primordial, ¿cuáles son los dos reglamentos que van a dar la directriz de la gestión de las licencias ambientales? El RGGA y el RPCA. Tenemos nosotros como consultores, como profesionales que estamos inmiscuidos en la materia, tener un conocimiento profundo de estos dos reglamentos y además estar atentos siempre a las actualizaciones que se generan, porque repito, especialmente el RPCA nos va a brindar los procedimientos para la obtención de las licencias ambientales. Muy bien, de igual forma, según, mediante la promulgación del Decreto Supremo 28592 del año 2006, se genera justamente el ordenamiento, llamémoslo así, técnico, administrativo, legal, en cuanto a lo que se refiere a las autoridades ambientales. No nos olvidemos que la autoridad ambiental competente nacional recae en el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, que asume las labores de autoridad ambiental competente nacional. La autoridad competente departamental está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de cada una de las gobernaciones, que puede tener distintos nombres, pero que no deja de ser una autoridad ambiental competente departamental. Y las instancias ambientales de los gobiernos municipales también a partir del 2018 toman mucha fuerza desde el tema de la aprobación de licencias específicamente para lo que es las actividades industriales manufactureras. Ya no así como hasta antes del 2018, que la gestión de licencias ambientales, por ejemplo, para el proyecto de una construcción, debería ir primero para revisión al municipio, pasar a la gobernación y ser quien emita la licencia ambiental. Este procedimiento ya se ha cortado en temas de tiempos y plazos. Es por eso, y repito, algo muy importante, colegas, los gobiernos municipales, las instancias ambientales municipales, que pueden ser direcciones o secretarías, ya no revisan documentos para la obtención de una licencia ambiental, a no ser que la actividad sea específicamente de industria manufacturera, o más fácil que esté dentro del reglamento ambiental para el sector industrial manufacturero RACIN. Toda la gestión de nuestras licencias van a pasar, dependiendo de la característica de mi proyecto, a la gobernación o a la autoridad competente nacional, ¿no? Ahora, tanto la nacional como la departamental cuentan con distintos sectores o técnicos especializados para la revisión de los diferentes proyectos. Técnicos en industria, en minería, en hidrocarburos y en multisector. Muchos se preguntarán, ¿y la construcción, las obras civiles, a qué sector amerita? A multisector. Cuando hablamos de multisector,
Y bueno, a veces no es tan fácil explicar, pero espero me puedan entender. Y alguna vez me preguntaban, ¿cómo definirías multisector? Multisector es todo lo que no es industria, minería, hidrocarburos. ¿Eso qué quiere decir? Comercio, construcción, servicios, a eso se llama multisector, ¿no? Entonces, si yo tengo un proyecto de construcción, va a pasar a lo que es el área de multisector, ¿no? Perfecto. Espero hayan podido entenderlo. Lo voy a repetir una vez más. Multisector es todo lo que no es hidrocarburos, minería o industria. En el tema de construcciones civiles, aplicaría a esta área. Muy bien. En esta diapositiva es importante aclararles que justamente con la promulgación del Decreto Supremo 3856 del 2 de mayo, perdón, 3549 y 3856, ya se da más importancia a los organismos sectoriales competentes, los OSC. ¿Cómo definimos OSC, colegas? Es una instancia, ya sea unidad o secretaría dentro de un ministerio específico en el área, para minería, para hidrocarburos, para transporte, para electricidad. ¿Me entienden? Son los encargados, estas oficinas, estos organismos sectoriales competentes, son los encargados de hacer la revisión de mi IRAP, de mi instrumento de regulación de alcance particular, que puede ser un PPM-PASA, un manifiesto ambiental, un estudio de evaluación de impacto ambiental. Pero no son ellos los que emiten la licencia ambiental. Ellos emiten un dictamen técnico. ¿Para qué? Sea la autoridad ambiental competente departamental o nacional quien emita la licencia ambiental. Solo estas dos autoridades son las que emiten las licencias ambientales, por favor. Ningún organismo sectorial competente puede emitir licencias ambientales. Lo que emiten es el dictamen técnico, que es el resultado de un proceso de revisión de mi documentación, ¿no? Se hacen las observaciones, se subsanan y se emite este dictamen técnico. Ahora, ¿cuál es la intención de la autoridad nacional en este tema de darle más fuerza a los sectoriales competentes? Sobre todo, que en cada ministerio exista profesionales competentes en el área. Un ejemplo, tenemos un proyecto de construcción de un puente vehicular. Quien me revise mi documentación, pongamos el ejemplo de un PPM-PASA, en ese caso, el técnico que revise esa documentación sea o un ingeniero ambiental con una especialidad en construcción, o un ingeniero civil con una especialidad en medio ambiente, pero que tenga la competencia para hacerme observaciones más técnicas y profundas del proceso de construcción y de la identificación de impactos ambientales. Actualmente, ¿cuáles son los organismos sectoriales competentes que se encuentran habilitados para su funcionamiento? Minería, hidrocarburos, transportes, electricidad, y me han pasado el dato que me falta confirmar sobre áridos y agregados en lecho de río, que me han indicado que también ya tienen su organismo sectorial competente. Para áridos y agregados en banco seco está el Ministerio de Minería, ¿no? Ahora, si me dicen, tengo la construcción de un hospital de tercer nivel, salud, ya, no cuenta todavía con organismo sectorial competente. Es por eso que no puedo aplicarlo, por lo cual ya no debe pasar por un sectorial competente, sino el trámite directamente revisarlo o en la nacional o en la departamental, según las características del proyecto. Debemos tener claro dos conceptos. Primero, los instrumentos de regulación de alcance general, los IRACs con G, que se refiere más que todo a un conjunto de reglamentos, ¿ya? LDPCA, LDGGA, LDMCA, LDMCH. Esos son los IRACs. Y los IRAPs con P
colegas, que es importante que esté claro, son los documentos técnicos legales que voy a generar para obtener mi licencia ambiental. ¿Ya? Me refiero con IRAPS, el formulario de categorización, el PPM pasa, un EIA, un manifiesto ambiental. A eso me refiero cuando hablo de IRAPS. No estoy hablando de las licencias ambientales. Repito, el IRAP va a ser el documento con el cual voy a obtener mi licencia ambiental. Un documento que resultado de la aprobación del mismo, se me va a otorgar la licencia ambiental, que puede ser de distinta forma de acuerdo a la etapa en la cual esté mi proyecto. Para eso es importante saber cuáles son estas etapas, ¿no? Empezamos desde la preinversión, ejecución, operación, mantenimiento, cierre. Incluso hay algunos proyectos que llevan el futuro inducido, como son los rellenos sanitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la categorización, colegas, para determinar el nivel de categoría de impacto ambiental, debemos entender que esta categorización solo se aplica en etapa de preinversión. La categorización tengo que aplicar en etapa de preinversión. Cuando mi proyecto está en estudio técnico de preinversión, cuando tiene un EDTP, no después, no cuando ya estoy haciendo la ejecución, hablamos cuando ya estoy en la instalación de faenas o cuando ya estoy operando o en la etapa de mantenimiento, ¿no? Entonces, la categorización, que es lo que antes hacíamos con las fichas ambientales, si recuerdan, pero ahora ya se hace con el formulario de nivel de categorización, repito, se realiza solo en la etapa de preinversión. Muy bien. Entonces, entramos a lo que es, les repito, la categorización ambiental para obras civiles. En etapa de preinversión, todo inicia con el formulario de nivel de categorización ambiental, que a partir del 2018 empieza a tener funcionamiento o aplicarse, llamémoslo así. Hasta antes del 2018, del 2 de mayo, ¿qué utilizábamos? La ficha ambiental, ¿verdad? Pero a partir del 2 de mayo ya debemos utilizar el formulario de categorización. A través de este formulario vamos a categorizar en 4 categorías, de la 1 a la 4, de acuerdo al impacto ambiental que va a generar mi actividad, obra o proyecto. Si según las listas de precategorización, mi proyecto es categoría 1, lo que yo debo desarrollar posterior a la categorización es un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico integral. Para categorías 2, un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico específico. Pero miran, ¿cuál es la diferencia entre un analítico integral y un analítico específico? En el analítico integral, la autoridad competente nacional o departamental, más que todo nacional, nos va a pedir que realicemos la identificación de impactos ambientales tomando en cuenta todos los factores ambientales descritos en la normativa. Mientras que cuando debemos realizar en categoría 2 un estudio de evaluación de impacto ambiental analítico específico, ya la autoridad ambiental competente me va a identificar en qué factores ambientales debo basar este estudio, ya sea factor agua, factor suelo, factor aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, al momento de yo realizar este ya, voy a generar en base a esos factores ambientales mi identificación y mi generación de medidas de mitigación. Cuando yo sé en qué factores debo aplicar mi EIA, al momento que me emitan la categoría, ¿no? Presento el FNSA, verifican que efectivamente es categoría 2 y en el documento de categorización ya se me va a determinar en qué factores ambientales, en el caso de ser un EIA analítico específico. Cuando mi actividad o proyecto recae en categoría 3, lo que debo generar es un programa de prevención y mitigación junto con un plan de aplicación y seguimiento ambiental.
El PPM, colegas, este programa de prevención y mitigación, es un conjunto de medidas de mitigación. Y el PASA es el plan de aplicación y seguimiento ambiental y seguimiento a esas medidas de mitigación. En el PPM yo identifico los impactos, genero las medidas y en el PASA voy a determinar cómo controlar la aplicación de esas medidas de mitigación. Y bueno, según el Decreto Supremo 3856, las categorías 4 ya no requieren de estudio de impacto ambiental, excepto las actividades, obras o proyectos, categorías 4 que se encuentren dentro de un área protegida que requieren informar del inicio de sus actividades y además adjuntar el certificado de compatibilidad, como lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de adecuación ambiental, colegas, nos referimos a que mi actividad o proyecto ha iniciado sus operaciones sin licencia ambiental. Y la normativa te dice, perfecto, que hayas iniciado sin licencia ambiental, pero puedes tener la opción de adecuarte. Esta adecuación ambiental se realiza a través de la elaboración y aprobación del manifiesto ambiental, colegas. Dentro de este manifiesto ambiental vamos a tener un documento que es el PASA, similar al PPM PASA, pero con un desarrollo distinto, porque repito, en el PPM PASA, que hablábamos de un proyecto en etapa de preinversión, vamos a predecir los impactos ambientales. En el PASA yo voy a identificar in situ mis impactos dentro de mi proyecto. La licencia ambiental que proviene de la aprobación de mi manifiesto ambiental es la declaratoria de adecuación ambiental. ¿Cuál es el problema de adecuarme? Que si bien se elaboro mi manifiesto ambiental, se genera la aprobación, la normativa también genera sanciones administrativas que pueden terminar en la emisión de una multa que se calcula en base al 3 por 1000. 3 bolivianos por cada 1000 bolivianos de inversión que tenga la actividad obra o proyecto. Una vez que es cancelada esta multa, recién es emitida esta declaratoria de adecuación ambiental, que es la licencia ambiental en etapa de adecuación. Repito, cuando mi actividad obra o proyecto ya está en etapa de ejecución, operación, mantenimiento o cierre. Muy bien, ahora entramos específicamente a aclarar el tema de licencias ambientales. Si mi actividad obra o proyecto ha sido categoría 1 o categoría 2 y he tenido que elaborar un estudio de evaluación de impacto ambiental, la licencia ambiental aplicable a estas dos categorías es la declaratoria de impacto ambiental, DIA. Esa es la licencia ambiental. Si mi AOP ha sido categorizada 3, he desarrollado un PPM PASA, me han aprobado, la licencia ambiental es el certificado de dispensación categoría 3. Si yo he iniciado actividades sin licencia ambiental, pero después me he adecuado a la normativa, he desarrollado un manifiesto ambiental que ha sido aprobado, me han calculado el monto de la multa, he ido a pagar al Banco Unión la multa y recién me emiten la declaratoria de adecuación ambiental. Colegas, estos son los 3 tipos de licencias ambientales. Normalmente hay un error cuando alguna vez nos dicen, necesito tu ficha ambiental, ¿no? No sirve de nada tener, para empezar, una ficha ambiental que ya no está vigente, pero, por ejemplo, se me dice, necesitas manifiesto ambiental. Ok, puedo tener el manifiesto ambiental, pero eso no me asegura tener la licencia ambiental, porque la aprobación del manifiesto ambiental, colegas, recién me va a otorgar la licencia, que va a ser una declaratoria de adecuación ambiental. Entonces, yo creo que debemos aclarar muchos puntos en esa área para no pedir IRAPs, porque si se dan cuenta, cuando hablábamos de IRAPs, nos referíamos a estos. Estos son los IRAPs, los instrumentos de regulación de alcance particular, y estas van a ser las licencias ambientales, ¿no? Muy bien, continuamos.
Dentro del marco legal ambiental, como les decía, la base es la Constitución Política del Estado. Tenemos la Ley 1333 de Medio Ambiente, promulgada en el 92, en el 95 los reglamentos a la Ley 1333, y posteriormente la modificación con el Decreto Supremo 3549 del 2 de mayo del 2018, y la segunda parte, llamémoslo así, o complementación a la modificación, que es el Decreto Supremo 3856 del 3 de abril del 2019. Vamos a tocar puntos importantes de lo que es el Decreto 3549. Sobre todo, complementa la competencia de la Autoridad Ambiental Competente Nacional. Hasta antes de este decreto, la Autoridad Competente Nacional, o sea, el Viceministerio de Medio Ambiente, tenía la competencia de promulgación de licencias ambientales para actividades, obras o proyectos que se desarrollen en más de un departamento. A partir del 2018, le da la competencia a la norma a que la Autoridad Nacional pueda revisar y emitir licencias ambientales a actividades, obras o proyectos que son financiados por la Vicepresidencia del Estado, ¿no? La categorización, la forma de categorizar a los proyectos también cambia. La presentación de los IMAs, de los informes de monitoreo ambiental, cómo presentar según a la licencia que he obtenido, también va a cambiar según este decreto supremo. Otro punto, la homologación de las licencias ambientales, entendiendo la homologación como el procedimiento legal en el cual la autoridad competente departamental le hace conocer a la autoridad competente nacional que ha emitido una licencia ambiental. A partir del año 2018, solo se homologan las declaratorias de impacto ambiental. Ya no como se hacía antes, se homologaban las DIAs y las DAS, ¿no? Declaratorias de impacto ambiental y declaratorias de adecuación ambiental. Las licencias provenientes del proceso de adecuación, o sea, manifiestos ambientales, ya no generan homologación, ya no necesitan homologación. Pero si mi actividad o proyecto es categoría 1 o categoría 2 y me emiten una declaratoria de impacto ambiental, sí debo generar esta homologación. En realidad no lo va a generar el representante legal, sino se genera a través, de manera interna, los técnicos de la departamental con los técnicos de la nacional. Como les decía, el proceso de categorización ambiental ha cambiado, ha ido evolucionando de lo que eran las fichas ambientales a lo que son ahora los formularios de nivel de categorización ambiental. Repito, el FNCA, que se llama, muchos llaman FENCA, como quieran llamarlo, ese documento solo es aplicable en etapa de preinversión. Y también va ligado a las listas de precategorización que están incluidas en el decreto 3856. Y como pueden ver ustedes, dependiendo al sector y al subsector de mi proyecto, ya se tiene determinado el nivel de categoría al cual va a aplicar. Lo único que yo tengo que hacer es encontrar una descripción de actividad o del proyecto que se asemeje más al que yo tengo, estar seguro que mi proyecto cumple con los aspectos a considerar para determinar mi categoría. Cuando hablamos de aspectos a considerar, se refieren a las condiciones que mi proyecto debe tener para ser categoría 3. ¿Y a qué se refiere con pertenecer a una categoría 3? Que debo posteriormente a la categorización realizar un PPM PASA para obtener un certificado de dispensación categoría 3, que va a ser justamente la licencia ambiental, por ejemplo, para un proyecto de construcción, apertura o mejoramiento de caminos vecinales no pavimentados, pero siempre y cuando estos proyectos tengan una longitud de hasta 10 kilómetros y no deba encontrarse en un área protegida, cierto arqueológico conocido por la Dirección General del Medio Ambiente y Cambios Climáticos. Así es como funcionan estas listas de precategorización. Y bueno, también en este decreto supremo se generan escenarios administrativos. Se refieren a los procedimientos para la tramitación y aprobación de mis documentos para yo obtener mi licencia ambiental.
llamémoslo llamémoslo más fácil, es el procedimiento técnico legal para que me aprueben mi IRAP, que puede ser, repito, un FNCA, un PPM PASA, un EIA o un manifiesto ambiental, y se me otorgue la licencia ambiental. ¿Eso qué quiere decir? Que mi actividad o proyecto debe enmarcarse en alguno de estos 4 escenarios administrativos, ¿ya? No es complicado, pero sí tardamos un poquito en explicar. Ya en otra ocasión vamos a poder tener el tiempo para explicar a profundidad cómo se utilizan estos escenarios, que son la base para que yo pueda determinar como consultor o proyectista cuál va a ser el camino para llegar a mi licencia ambiental. Estos escenarios administrativos lo que nos dan son plazos de revisión, por ejemplo, de cada uno de los IRAPs, dependiendo la categoría. Por ejemplo, si es una categoría 3 y que requiere un PPM PASA, la aprobación de un PPM PASA, y de acuerdo a los 4 escenarios que puede incluirse en mi AOP, en cualquiera de estos 4, no puede estar en 2, tiene que estar en uno solo. Dependiendo a a qué escenario aplica, yo voy a poder determinar cuántos días hábiles necesito para la revisión, aprobación y hasta obtener mi licencia ambiental, además determinar quién me va a extender este documento. El Decreto Supremo 3856 del 3 de abril del 2019 genera algunas modificaciones a lo que es el 3549. Sobre todo se modifica la declaración jurada de estos documentos. No tienen que olvidar, colegas, que cuando hablamos de licencias ambientales, GIRAPs, FNCAs, PPM PASA, EIA o manifiesto ambiental, son documentos que tienen un carácter legal, son una declaración jurada. Nosotros no podemos mentir, nosotros no podemos suplantar datos, no podemos generar datos que no sean los correctos y los verídicos. Es por eso que al finalizar de todos los documentos, tenemos justamente esta declaración jurada que es aplicable a todos los instrumentos de regulación de alcance particular, que repito, son los documentos para que yo pueda obtener mi licencia ambiental. Otro punto importante ha sido lo que les decía sobre las AOPs categorías 4, que hasta el 2019 con el decreto 3549, estas categorías 4 deberían realizar el FNCA y se debía generar un registro ya dentro de las autoridades ambientales para un control de estas AOPs, pero a partir del 3856 ya no se requiere un estudio de evaluación de impacto ambiental, ni se requiere un PPM PASA, como dice acá, ¿no? En el segundo cuadro, pero para actividades que se realicen, por más que sean categorías 4, dentro de un área protegida, deben comunicar el inicio de actividades a la autoridad ambiental competente, ya sea departamental o nacional, adjuntando el certificado de compatibilidad de uso, que es emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, SERNAP. Entonces, ¿cómo se reconfigura? Como les decía más antes, la categorización de impactos. Para categorías 1, la licencia ambiental es una declaratoria de impacto ambiental. Para categorías 2 también, perdón, hay un pequeño error acá. Para categorías 3, un certificado de dispensación categoría 3. Y para categorías 4 no requiere de estudio de impacto ambiental. Y si mi actividad o proyecto está en etapa de operación, la declaratoria de adecuación ambiental. ¿Qué pasa, pero, colegas, si yo quiero evadir la norma y asumo que soy categoría 4, pero soy consciente que esa no es mi categoría, que yo soy categoría 3, pero yo igual inicio mis actividades y no sé, hay una denuncia, hay una inspección ambiental y me dice, ¿por qué usted no tiene licencia? Y yo alego que soy categoría 4, que he revisado las listas de precategorización, por lo cual no requiere un estudio de impacto ambiental. Pero si la autoridad ambiental determina que no es esa su categoría, en ese preciso momento le inician un proceso administrativo
y le obligan a generar un manifiesto ambiental, que es la adecuación, el proceso de adecuación a la normativa. Y después de las multas y todo lo demás, recién usted puede tener la licencia ambiental. Entonces, tengan mucho cuidado, colegas, al momento de categorizar. Si vienen proyectos públicos, las fuentes financiadoras piden una constancia de categorización, piden un formulario de categorización o piden también un respaldo para que un consultor RENCA pueda realizar y se genere de una manera mucho más sustentable que efectivamente el proyecto es categoría 4 y así no vulnerar la normativa ambiental vigente. La actualización de licencias ambientales, colegas, es un punto importante dentro del Decreto Supremo 3856. ¿Cuándo aplica que yo actualice mi licencia ambiental? Porque puede que yo haya generado haya obtenido mi licencia, pero no la esté utilizando porque mi actividad o mi proyecto todavía no está en etapa de ejecución o no ha entrado en operación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo obtengo mi licencia ambiental con una declaratoria de impacto ambiental y he tenido una paralización de un año hasta 12 meses o no he iniciado mi etapa de ejecución hasta 24 meses, colegas, o sea, 2 años de haber obtenido mi licencia, yo tengo que actualizar mi licencia ambiental. No desde la categoría, sino desde el instrumento de regulación de alcance particular perteneciente a la categoría. O sea, mi PPM pasa, mi declaratoria de impacto ambiental. Para identificar, también se actualizan las licencias ambientales cuando el representante legal o el técnico ambiental identifican que las medidas de mitigación, colegas, incluidas en mi licencia ambiental, son insuficientes o son ineficaces. En ese caso, yo puedo generar un proceso de actualización para rearticular o reenfocar mis medidas de mitigación. Porque puede que al momento del diseño del proyecto hayan generado medidas que ya al momento de ejecutar el proyecto han resultado insuficientes. También, colegas, la actualización aplica cuando se genera un replanteo de la obra o un cambio de tecnología ya dentro de la obra, ya en la etapa de ejecución. Si hay, por ejemplo, si es un proyecto carretero y se va a realizar un nuevo tramo o se va a cambiar un tramo dentro del proyecto, entonces debo generar una actualización a mis medidas. Y bueno, después de que ya he categorizado, he obtenido mi licencia ambiental, que repito, son el conjunto de medidas de mitigación que yo me comprometo a ejecutar, posteriormente a esto y dependiendo a la autoridad ambiental competente, voy a determinar cada cuánto debo presentar mis informes de monitoreo ambiental, que es el documento con el cual yo informo el cumplimiento de mis medidas a la autoridad ambiental competente. ¿Cuándo aplica que yo deba presentar un informe de monitoreo? Cuando me licencio con una declaratoria de impacto ambiental, con un certificado de dispensación categoría 3 o con una declaratoria de adecuación ambiental. Ahora, ya para ir terminando, ¿cuándo presento mis informes de monitoreo ambiental? Si es que yo me he licenciado con una DIA o un CD3, depende mucho del orden a proceder o del inicio de etapa de ejecución de mi proyecto. Porque puede que me haya licenciado el 10 de febrero, pero mi orden a proceder recién se ha generado el 20 de marzo. Entonces yo debo dar a conocer esta fecha a la autoridad ambiental indicando de que recién voy a iniciar mi etapa de ejecución el 20 de marzo. Entonces a partir de esa fecha tengo un año para la presentación, ¿no?, de mi informe de monitoreo ambiental anual. A partir de un ejemplo, del 10 de febrero del 2022, tengo 20 días hábiles y puedo pedir una prórroga de 20 días más para yo presentar mi informe de monitoreo. Y en caso que yo me haya licenciado con una declaratoria de adecuación ambiental, es muy importante la fecha de emisión de la licencia, porque no se olviden, yo me he adecuado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo ya estoy en etapa de operación.
Entonces, a partir de la fecha de emisión de esa licencia, espero el año y a partir de cuando se cumple el año, tengo 20 días posteriores para entregar el informe de monitoreo y de igual forma puedo solicitar 20 días más de plazo para extender y presentarme este IVA. Muy bien, acá les voy a dejar un QR sobre lo que es el Compendio Normativo Ambiental vigente. Es un documento, el último documento emitido por la Autoridad Competente Nacional, donde se encuentra todo el compendio de la normativa ambiental en formato PDF para que se lo puedan descargar. Les voy a dar unos segundos para que puedan escanearlo y puedan descargarse este documento, que incluye la ley 1333, los reglamentos y también incluye la actualización de estos reglamentos con los decretos supremos que van a ser muy útiles para quienes trabajan o quieren trabajar en lo que es el tema de la gestión ambiental. Muy bien, antes de finalizar, para no extenderme más, este webinar también tiene como objetivo invitarlos a este curso de formación continua sobre lo que es las licencias ambientales aplicado a obras civiles. Este curso tiene una duración de 3 semanas, son 10 clases continuas, en las cuales ustedes van a poder determinar y generar una competencia en el desarrollo y elaboración del formulario de categorización, el PPM PASA, el manifiesto ambiental, conocer de una manera más profunda la normativa y cómo aplica esa normativa de manera práctica en cada uno de los proyectos específicos para obras civiles, ¿no? Es un curso que está a cargo de posgrado de la Escuela Militar de Ingeniería. Quedan cordialmente invitados. Iniciamos el lunes 27 de julio, si no estoy mal. Y bueno, espero poder compartir con ustedes en este curso y profundizar un poquito más de lo que hemos hablado. Hemos resumido el curso en 1 hora, pero tenemos como 3 semanas para desarrollar competencia en todo lo que es las licencias ambientales aplicadas a obras civiles. A nombre de la Escuela Militar de Ingeniería, el posgrado, muchísimas gracias por su atención. José Luis. Bueno, muchas gracias, estimado ingeniero Luis, agradecido por su brillante exposición. Bueno, antes de ir a la última etapa referente al curso de formación continua, podríamos pasar a la etapa de preguntas, donde ya hay una primera pregunta de parte de un cursante, donde indica si es posible iniciar actividades sin SEQD, si se es categoría 4 sin el FNCA. No sé si es posible responder esa pregunta, ingeniero. Claro que sí, claro que sí. La normativa nos dice, ¿no?, que sí se puede generar, sí podemos iniciar la etapa de ejecución, operación sin licencia ambiental. No es lo correcto. Legalmente no debería ser lo correcto y nosotros como consultores ambientales deberíamos orientar a nuestras empresas a no iniciar esta etapa de ejecución sin licencia ambiental, porque va a haber un periodo que no va a haber un control sobre las medidas de mitigación. Pero técnica y legalmente sí se puede, pero la norma que nos obliga a que posteriormente a esto debamos adecuarnos. Ese proceso de adecuación, como les he explicado, se realiza a través del manifiesto ambiental y el problema del manifiesto ambiental es que viene con la multa, ¿no? El pago de una multa que en base al monto de inversión se calcula, como les decía, pero sí se puede. No es lo correcto, esa también es otra verdad, ¿no? La otra pregunta que me decía, y me hablan sobre las categorías 4. A partir de la promulgación del decreto 3856, no se requiere un estudio de impacto ambiental para categorías 4, pero hay entidades públicas financiadoras que están pidiendo por lo menos la categorización y hay autoridades departamentales
que sí están emitiendo esta categorización para categorías 4 y que sea este el documento que vaya en el EDTP para el financiamiento. Pero también hay otras autoridades departamentales como en Oruro, por ejemplo, que no emiten esta categorización, ¿no? Entonces, depende mucho de la autoridad departamental en la que se tramite y también depende en el tema público, depende de la fuente de financiamiento. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta que realiza Maximiliano Campos, donde indica, ¿qué pasa en las etapas de cierre de proyectos si bien estamos encaminados en la creación de las licencias ambientales de nuevos proyectos y la adecuación de otros más? No existe mucho material o información sobre el cierre, por ejemplo, cierre de campamentos, residuos sólidos, etcétera. Bueno, dentro de la normativa en el decreto 3549, por ejemplo, ya se da la libertad a que las actividades, obras o proyectos, colegas, generen una aprobación del plan de cierre de manera independiente. ¿Eso qué quiere decir? Si mi actividad, obra o proyecto no tenía dentro de la licencia ambiental un plan de cierre, ya lo puedo tramitar de manera independiente. Y así evitarnos algunos manifiestos ambientales que titulen cierre del relleno sanitario, por ejemplo. No, si el relleno sanitario ya tenía licencia ambiental, pero su plan de cierre no era eficiente o no estaba actualizado a la actualidad del relleno, se puede tramitar de manera independiente. Muchas gracias. Otra consulta, ingeniero. ¿Cuáles son las sanciones a los consultores RENCA en caso de realizar un FNCA sabiendo que va para un manifiesto la IBRA? Muy bien. En realidad no es que haya una sanción específica. No se olviden que hay un reglamento de los consultores ambientales que es promulgado por el Ministerio de Medio Ambiente. Pero ¿qué es lo que estaríamos haciendo nosotros? Estaríamos falseando información. Estaríamos expuestos a una sanción administrativa que está, repito, dentro del contenido del reglamento de consultores ambientales, ¿no? Porque nosotros estaríamos declarando que mi actividad o proyecto está en etapa de preinversión, cuando sabemos que mi actividad ya está en operación. Entonces, normalmente lo que tendría que hacer la autoridad ambiental, antes de dar la categorización, hacer una inspección y verificar in situ que realmente el proyecto se encuentra en etapa de preinversión. En construcción, colegas, ya hablamos desde el momento de la instalación de faenas, ya es una intervención al terreno. Entonces, no hablemos, pero que solo he hecho la instalación de faenas o solo he hecho un replanteo. No, ya estamos en ejecución. Antes de esa etapa es donde yo debo aplicar un FNCA para posteriormente continuar con el procedimiento de licenciamiento ambiental. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, vamos a responder unas 3 preguntas más, ¿le parece, ingeniero? ¿Está bien? Estoy acá para ustedes, no se preocupen. Ya, una pregunta cortita. La autoridad jurisdiccional administrativa minera, AJAM, ¿es un OSC? ¿Un OSC? No, no es un OSC. La AJAM es una autoridad netamente que se refiere al tema minero. La AJAM no puede revisar licencias ambientales. Lo único que la AJAM pide al momento de generar el tema de adecuaciones mineras y demás, lo que dentro de sus requisitos piden la licencia ambiental. Nosotros debemos presentar la licencia, no presentar el documento con el cual me he licenciado. Y ellos no tienen ninguna competencia de revisión de la licencia ambiental. Es un documento que ellos incluyen en sus requisitos para generar estas adecuaciones mineras y, bueno, todo lo que se refiere el tema de minero, metalúrgico, ¿no? Pero no es un organismo sectorial competente. Eso, por favor, que bien que quede claro. Muchas gracias, ingeniero.
Una penúltima pregunta. Si el consultor establece categoría 4 y viene la autoridad ambiental competente y establece que es categoría 3, ¿sobre qué reglamento se basaría para hacer el cambio? En realidad se basa en base al RPCA, al Reglamento de Prevención y Control Ambiental, y al Decreto Supremo 3856. Como les decía, si la autoridad ambiental en base a una inspección determina que su proyecto no es categoría 4 y es categoría 3, lo primero que va a iniciar es un proceso administrativo para una sanción al representante legal, y se solicita de manera obligatoria que se proceda a elaborar el manifiesto ambiental para entrar a una etapa de adecuación ambiental. Repito, el reglamento que se va a aplicar es el RPCA en base al Decreto Supremo 3856. Muchas gracias, ingeniero. Una consulta más. En obras civiles, ejemplo, un edificio de 5 pisos de área urbana, ¿necesita licencia? Toda actividad, obra o proyecto, colegas, toda actividad requiere de licencia ambiental. Es otra cosa que los municipios no soliciten al momento de realizar la aprobación del proyecto, ¿no? Ya sea privado, civil o estatal, perdón, ¿no? Pero toda actividad o proyecto, desde el banco hasta la constructora, hasta la señora que vende pollos, tiene que tener licencia ambiental, así no nos dice la ley 1333. El problema es hasta qué punto nosotros cumplimos con esto. ¿Y por qué debería tener una construcción de una planta o de 5 plantas? Porque ya sea una o 5 plantas, se va a generar impacto ambiental. El nivel de impacto ambiental no será el mismo, pero sí se genera. Y lo que debemos es gestionar, reducir y mitigar ese impacto ambiental. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Una última pregunta. ¿Se podría aplicar silencio administrativo positivo en base a los nuevos decretos supremos 3549 y 3856? Colegas, comentarles que con la aplicación de estos decretos supremos se ha abolido el silencio administrativo. De una manera muy disimulada, pero se ha abolido. Ya no se puede aplicar silencios administrativos a la autoridad ambiental competente en caso de no obtener respuesta en los plazos, porque recuerden que los plazos de tramitación de licencias y de aprobación de documentación se ha cortado, pero en contraparte se ha abolido lo que es el silencio administrativo. Bueno, muchas gracias, estimado ingeniero Alejandro Ruiz Azuga, por su brillante exposición y además de haber contestado muy cordialmente todas las preguntas y con todo el conocimiento que ha expresado en esta exposición. Bueno, ya entrando en la etapa final ya de este pequeño evento que ha realizado la Dirección de Posgrado La Paz de la Escuela Militar de Ingeniería, invitarlos, como ya lo había mencionado el docente, al curso de formación continua en licencias ambientales para obras civiles, ¿no? Este curso ha sido planificado de acuerdo a la necesidad o a la coyuntura actual y a la necesidad que tiene cada uno de los profesionales en este campo. Por tanto, la Escuela Militar de Ingeniería ha planteado realizar este programa de licencias ambientales aplicado a obras civiles, ¿no? En un periodo a partir del miércoles 27 de julio, los días lunes, miércoles y viernes en horarios de 19 a 22:00, ¿no? El costo del curso normalmente, el costo normal del curso es de 600 bolivianos. Es un solo pago donde ustedes van a poder acceder a las plataformas virtuales, al material que va a proporcionar el docente, a la certificación de este curso, ¿no? En el caso del costo, se tiene varias propuestas, se tiene varios tipos de descuento. Uno de ellos es el que se desea aplicar el día de hoy, donde ustedes pueden llenar un formulario, una evaluación corta, que tiene ciertas preguntas referentes a la exposición del día de hoy, y ya las personas que
contesten correctamente y acertada estas preguntas, van a acceder a un descuento de 200 bolivianos. También tenemos descuentos por grupo corporativo, por exalumnos de grado y posgrado, y algunos otros tipos de descuentos que pueden consultar a los números que están plasmados en la plataforma virtual, ¿no? Acá en la pantalla ustedes pueden ver que se tiene una plataforma donde encuentran todo tipo de información, toda la información referente a este programa, ¿no? Invitarlos nuevamente a realizar este programa con la finalidad de que puedan capacitarse de una manera profesional, ¿no? Nada más, agradecer a todos por su gentil participación. Nos estaríamos viendo el 27 de julio con las personas interesadas y las oficinas de la EMI están abiertas a todos a partir de lunes a viernes de 8 a 4:30 de la tarde. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches. Un favor antes de terminar. Si tienen algunas dudas, voy a estar contestando preguntas en el grupo de WhatsApp, ¿no? Y ahí ir aclarando algún par de dudas más. Gracias, Ronald. Muchas gracias a ti, Alejandro. Bueno, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches.